Este es el Callejón de Huaylas, un inmenso valle del departamento de Ancash que se encuentra en los Andes centrales de Perú, a más de 3.000 metros de altura. El nombre de este valle se debe a que se encuentra encajonado entre dos grandes cordilleras, la Cordillera Negra y la Cordillera Blanca, donde se extiende en unos 200 kilómetros de largo aproximadamente. Y es ahí donde se encuentra el nevado más alto del Perú, el Huascarán, con una altura de 6.768 metros sobre el nivel del mar. A lo largo del Callejón de Huaylas se hallan importantes ciudades que recorren su extensión, densamente pobladas, como Huaraz, capital del departamento, Recuay, Carhuaz, Yungay y Caraz. Sin embargo, este valle tiene algo en particular, pues en ninguna otra parte, ni en los Himalayas, existen poblaciones grandes como las del Callejón de Huaylas, tan próximas a glaciares de tal magnitud. El 31 de mayo de 1970, en ese valle hermoso, donde bastaba elevar la mirada hacia lo alto del cielo para contemplar el horizonte y sentirse cerca a las estrellas, fue devastado por uno de los más trágicos terremotos en la historia del Perú. Es este el Callejón de Huaylas, el más bello y trágico de todos. El terremoto del 31 de mayo de 1970 desencadenó una serie de consecuencias en el valle. En Huaraz, la ciudad fue completamente destruida, al igual que Recuay, Carhuaz y Caraz, pero Yungay y Rangairca fueron totalmente desaparecidas por un aluvión. ¿A qué se debió? Esto a consecuencia de un resquebrajamiento de hielo del nevado Huascarán, que produjo una luz de 10 millones de metros cúbicos de roca, hielo y nieve. Aquel movimiento sísmico no se pudo evitar, pero de haber tenido en cuenta los estudios científicos que se realizaron años antes en los glaciares de la Cordillera Blanca y que concluían con una posible tragedia cercana en el Valle de Huaylas, se hubiese prevenido una de las catástrofes más mortales en la historia del país. Como advertencia de lo que se avecinaba, el 13 de diciembre de 1941, un desprendimiento de hielo en Palcaraju cayó sobre la laguna Palcacocha. El agua se desbordó hacia el valle Cojup, llevando bloques de hielo, rocas grandes y barro. Como consecuencia, se generó un aluvión de aproximadamente 8 a 12 millones de metros cúbicos de agua, lodo y piedras. En poco tiempo, la masa de lodo alcanzó Huaraz a una gran velocidad y arrasó con la ciudad. Años atrás, una comisión alemana había recorrido la Cordillera Blanca e indicaron que las lagunas habían llegado al límite de su capacidad y era posible que se iniciaran desbordes, si antes no se tomaban las medidas necesarias. Sin embargo, la noticia pasó desapercibida. 21 años más tarde, el 10 de enero de 1962, se produjo un aluvión que cayó sobre el pueblo de Rangairca, a causa del deslizamiento de hielo y rocas en el glaciar 511 del pico norte del nevado Huascarán. El efecto se produjo debido a un aumento rápido de las temperaturas. La masa de hielo recorrió 16 kilómetros a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Y en tan solo 4 minutos, la mezcla de piedra, hielo y rocas llegó al fondo del valle. Ese día, perecieron alrededor de 2.900 habitantes y el pueblo de Rangairca fue desaparecido por el alud. Tras ello, los científicos David Bernays y Charles Sawyer del Instituto de Tecnología de Massachusetts realizaron investigaciones en el Huascarán sobre las condiciones geológicas en las que se encontraba. La investigación duró aproximadamente 6 meses y fue anunciada en el Diario Expreso, donde informaban que la montaña más grande contenía rocas mal fisuradas y muy debilitadas,
así como hielo glacial que podría desmoronarse, y advirtieron que en cualquier momento ocurriría una avalancha 3 veces más grande que la de Rangairka, y las zonas más afectadas serían Yungay y Mancos. De igual forma, en 1964 los glaciólogos británicos Powell y Jacob denunciaron en el diario El Comercio sobre una enorme grieta en la garganta del nevado Huascarán y que era una peligrosa amenaza para los habitantes de la zona. En el año 64 ellos vuelven a subir al Huascarán y obviamente ven rajaduras más grandes de 200 metros y afirman de que si eso se rompía, no solo se iba a llevar nuevamente Rangairka, sino se iba a llevar Yungay. Sin embargo, las autoridades y el gobierno local hicieron caso omiso a las investigaciones científicas e ignoraron cualquier tipo de prevención. En 1970 vivía en Huaraz y tenía 15 años. Cursaba el quinto de secundaria en el colegio particular San Benito. Huaraz en ese tiempo era un pueblo muy hermoso, muy provinciano, en donde todos nos conocíamos. Teníamos como punto de referencia la Plaza de Armas, que compartían 10 calles, y de ahí confluíamos los habitantes de los 4 barrios. Yo vivía en el barrio de Orpampa, a 3 cuadras de la Plaza de Armas. Mi barrio tenía por ley las puertas y las ventanas de color plomo. El barrio vecino, el barrio de Belén, las tenía de color marrón. Ya en la parte este de la ciudad, la Soledad, con sus casas, puertas y ventanas de color celeste, y el barrio de San Francisco, puertas y ventanas de color verde. Ese era Huaraz. El domingo 31 de mayo de 1970 era un día tranquilo, con un cielo despejado y azulado, como se acostumbra a ver en la sierra. Algunos iban a pasear a la Plaza de Armas y disfrutar de los helados o simplemente a conversar entre ellos. Los campesinos de las alturas de la región bajaban a la ciudad a vender sus productos en los mercados. Otros se preparaban para acudir a la procesión del Corpus Christi. En Huaraz, los restaurantes estaban llenos y la mayoría permanecía atenta a la transmisión radial de la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol México 70, donde la selección peruana participaría 2 días después. Después del almuerzo, fui a visitar a un primo para poder ir con él al cine. Este primo vivía por el barrio del Pedregal. Bueno, lo encontré, conversamos y me dice que había un partido del fútbol que era el Mundial del 70. Y me dice, hay que esperar esto, escuchamos el partido y después nos vamos al cine a Bermud. Hoy, 31 de mayo, es un día de fiesta, radioyentes. Hoy comienza el 9º Campeonato Mundial de Fútbol México 70, donde nuestra selección peruana, dirigidos por Marcos Calderón, debutarán en 2 días ante Bulgaria y escribirá una nueva página en nuestra historia deportiva. En sus casas, las familias se habían reunido para almorzar. Alrededor de las 3 de la tarde, después de la comida, los más jóvenes aprovecharon las propinas del domingo para irse al cine. Era un día soleado, el cielo raso, luminoso, y en el fondo su Huascarán luciéndose sin modestia, completamente despejado, expresando un panorama como siempre impresionante. Los domingos, como aquel día, eran diferentes. Podías encontrar personas de los lugares aledaños en la Plaza de Armas, comerciantes, turistas, jóvenes y familias enteras paseando. De la plaza se dirigían al mercado y, ¿cómo no?, todas las calles estaban llenos de algarabía. Yungay, recordemos todos, era una verdadera metrópoli. Aquella tarde,
Gran parte de la población, como todo el Perú, vivía el entusiasmo del Mundial de México 70, donde nuestra selección había quedado clasificada y aquella tarde se llevaba a cabo el partido inaugural entre el equipo anfitrión México con Rusia. En Yungay, los más niños aprovecharon para ir al Circo Berolina, que se encontraba en el Estadio Fernández. Hacia el otro extremo, en los alrededores del cementerio de la ciudad, se encontraba el ingeniero peruano Mateo Casaverde, con el geofísico francés Patzelt y su esposa, viendo a través del lente de su cámara cómo el Huascarán presentaba una gran fisura que en cualquier momento podía romperse. Mientras tanto, 14 alpinistas checoslovacos permanecían en un campamento a orillas de la laguna Orcococha, entre la quebrada de Yanganuco, sin pensar lo que iba a suceder minutos después. Muy bien, yo tenía trabajo para el colegio al día siguiente, entonces estaba haciendo unos dibujos, me acuerdo mucho. Habíamos escuchado el partido y se inauguraba el Mundial México 70, Perú jugaba el día martes contra Bulgaria. Entonces estábamos emocionados, yo dibujaba a los jugadores de la selección cuando empieza a sentirse un movimiento fuerte. Al sentir esto, mi primo corrió hacia su casa para buscar a su mamá, sus hermanos menores que estaban allí, y lo sacó al patio. Yo me quedé en la calle, en la avenida. Un primer movimiento fue intenso, bastante fuerte, y había una sensación de que podría pasar. Pero vino una segunda onda tan fuerte, mucho mayor que la primera, y allí es donde se caen las casas. Entonces me agarré de la puerta del zaguán, corrí hasta el zaguán era enorme. Los zaguanes eran así porque en esos tiempos recién habían dejado de existir los caballos. Acá estaban hechos para que entren los caballos. No había carros en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando fines de los 60. ¿Y qué sucede? Pues que no avancé más porque caían las tejas de mi casa y las tejas de la casa de los vecinos con el movimiento, que fue fortísimo. Hay como un vecino, David, un chico de mi edad, que corrió porque su casa se caía. Ambos nos agarramos de la puerta del zaguán y veíamos que el movimiento seguía, ¿no? Duró 45 segundos que nos cambiaron la vida. A las 3:23 de esa tarde, la tranquilidad de un día habitual en Huaraz fue interrumpida por lo que hasta hoy se conoce como uno de los más grandes desastres ocurridos en el Perú. Durante 45 segundos la tierra no dejó de sacudir todo lo que tenía sobre ella: casas, puentes, carreteras, escuelas, destruyéndolo todo. El terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, del cual su epicentro se ubicó a 30 kilómetros de Chimbote y Casma, con una profundidad de 50 kilómetros en el Océano Pacífico, también se sintió con fuerza en regiones vecinas como La Libertad, Huánuco y Lima.
Mi nombre es Ana Teresa Ortiz Tito y en el año 1970 yo tenía 14 años de edad. Y fue en ese año, un 31 de mayo, que me tocó vivir, como a muchos, la experiencia más dolorosa e inolvidable que marcó mi vida. Antes de empezar el movimiento, nosotros, mi hermana y yo, habíamos llegado al cine, nos habíamos acomodado para empezar a ver la película. Y hubo un momento en que la luz empezó a parpadear y yo pensé que iba a empezar la película, pero no fue así. Empezó a parpadear y empezó un ruido tan fuerte y un movimiento tan atroz que la gente se levantó y todos nos levantamos para salir hacia la puerta. Pero hubo un momento en que el peso era demasiado fuerte y yo tuve que ceder y me abandoné. En un momento pasó todo y vino un silencio. Ya no sentimos nada, pero sí había una oscuridad terrible. Me había salvado, estaba viva, no sabía si estaba herida, no sabía qué había de mi pecho para abajo porque sentía que mi cuerpo estaba presionado. Opté por rasgar yo misma la tierra, el adobe que había encima mío y para liberarme, y lo logré. Mis manos empezaron a sangrar porque yo arañaba la tierra. Después de liberarme, logré ayudar a mi hermana y ambas nos movimos y salimos por el techo porque ya habían algunas personas que estaban ayudando. Todo había cambiado, todo eran escombros, no había calles, no había nada, había destrucción completa, total. Caminando entre los escombros, lo que veíamos era atroz. Logramos orientarnos y llegar a la dirección de mi casa, que quedaba en el Jirón Cusco. A las dos nos ayudábamos, mi hermana y yo, agarraditas de la mano. Mi hermana era menor que yo, pero ya a lo lejos pudimos ver que mi mami venía a nuestro alcance. Ella logró vernos y fue para nosotros un momento de tranquilidad porque vimos a mi mamá viva. Huaraz, sin duda, había quedado totalmente destruida. El sismo dejó el 90% de sus estructuras colapsadas. Gente enterrada bajo toneladas de adobe con el que años atrás habían construido sus casas, las vías de comunicación terrestre bloqueadas y el sistema eléctrico interrumpido. Las torres de la catedral en la Plaza de Armas se habían caído y aunque los muros permanecían en pie, amenazaban derrumbarse sobre la plaza. Los nichos del cementerio de Huaraz se habían desplomado y los ataúdes reventados yacían en el suelo. En el centro de Huaraz, los inmuebles que albergaban bancos, comercios y oficinas privadas quedaron con los muros a medio caer. En el único hospital del barrio de Belén se acumulaban los heridos. Los huarazinos ignoraban sobre la avalancha que había enterrado a Yungay. La ciudad, cuyo nombre se traduce del quechua al castellano como amanecer, quedó sumergida en el crepúsculo y aislada totalmente del resto del país. Sí, nosotros cuando estuvimos de tarde, ya como cerca de las 3:30 de la tarde, sentimos un pequeño movimiento de la tierra, pero después empezó a zapatear la tierra hacia arriba, entonces tuvimos que salir a arrodillarnos afuera, cuando vimos que las casas tambaleaban. Y al poco rato que estuvo tambaleando, paró un momento y sentimos un tremendo ruido que se presentaba de ambos lados. Como nosotros hemos quedado en una isleta a la entrada de Yungay, que también pertenece a Yungay, una parte de Yungay ha quedado este sitio. Entonces nosotros en ese momento habíamos pedido auxilio cuando sentimos que como si se presentara 400 aviones, por un lado y por otro lado la misma cosa, se sentían los ruidos. Pero no sabíamos por dónde venía ni qué cosa lo que pasaba, porque en ese momento no nos acordábamos nadita del Huascarán. Cuando estuvimos así, tuvimos que llevar a mi tía, lo he llevado hasta cierta parte, para que ella pudiera escaparse, junto con mi hermana, y una prima que tenía había salido a Rangairca.
Entonces, en momentos de que nosotros hemos estado así, hemos sentido de que pasaba como a 400 metros de altura, y botando chispas de distintos colores, venía el tremendo lodo. Yo entré a apagar mi cocina cuando se estaba calmando el temblor, el terremoto, cuando ya acabó de derrumbar las casas. Corrí que no vaya a ser incendio diciendo. Encontré toda mi cocina tapada con adobes, con todo. Pude meter la mano así, apagué mi cocina, con la misma salté, y ya lo sentí que venía como tamaño del cielo, todo negro, luto, pero como sonaba. Entonces dije, volverá el terremoto, pero no era terremoto, venía como candela, arenilla con aire, un aire pero atroz. Entonces Jesús por acá se viene diciendo, porque pertenece con la casa de la señorita que me tapa a mí, más allá y ya se derrumbó la casa, me fui a retirarme ahí nomás, ya no pude más. Pasó el aluvión por Yungay, dije por Calicanto pasó, no había sido por Calicanto, sino todo el pueblo lo había terminado. Ahí nomás ya me encontré con las vecinas, me dijeron vamos a perdonarnos, hoy nos terminamos, hoy es el fin del mundo, diciéndome abrazar. Ahí nomás ya me quedé yo, ya no pude ni a dónde caminar porque la nerviosidad me temblaba. Había terminado de almorzar cuando el movimiento sísmico nos sorprendió. Mientras escuchábamos a la familia que trataba de tranquilizarnos, de calmarnos, de decirnos que esto pasaría pronto, yo en un descuido salí hacia la calle y me ubiqué en la esquina entre las calles José Gálvez y 9 de diciembre. Intenté ir a mi casa, que quedaba a una cuadra de distancia, pero la estrechez de las calles y el derrumbe de las mismas me lo impidieron. Yungay, ubicada en la zona central del callejón de Huaylas, padeció la irascible fuerza de la naturaleza. 15 segundos bastaron para que el primer desprendimiento de una cornisa en el pico del Nevado Huascarán se diera y 1 millón de metros cúbicos de hielo empezara a deslizarse sobre la ciudad de forma incontenible. En un instante levanté la mirada hacia el este, hacia el Huascarán, y pude ver que éste se deslizaba a una velocidad impresionante. Instintivamente tras ello pude correr hacia el norte, porque mucha gente, recuerdo que corría hacia distintas direcciones. Unos incluso daban el alcance hacia el lodo. Los integrantes de una expedición japonesa de montañistas del Club Alpino de Kioto, quienes se encontraban escalando en el sector meridional vecino del Nevado Wandoy, a 5.000 metros de altura, lograron tomar estas fotografías en el preciso instante de la avalancha. El impacto del bloque de hielo en el glaciar 511 de la cara norte del Huascarán produjo 25 millones de metros cúbicos de masa morrénica, deslizándose hacia la población de Yungay a una velocidad de 400 kilómetros por hora. Esta rapidez es producto de que entre la pendiente del Nevado y la ciudad de Yungay hay una diferencia de altura de 3.950 metros y un recorrido de 14 kilómetros hasta el río Santa. El recorrido de la nieve sobre la quebrada de Yanganuco causó la muerte instantánea de los 14 alpinistas checoslovacos que acampaban sobre la margen de la laguna, junto con caseríos enteros que fueron barridos por la fulminante avalancha. En simultáneo, debido a la fuerza del terremoto, el adobe y las tejas de los techos de las casas se desprendieron y provocaron una inmensa polvareda que cubrió la ciudad. Miles de yungaínos heridos quedaron atrapados en sus viviendas destruidas. Mientras tanto, la masa de hielo, roca, lodo y agua llegó al fondo del valle
y se extendió sobre Rangairca hasta el río Santa. Brincó sobre el cerro Aira, que 8 años antes había protegido Yungay de la luz que había sepultado a Rangairca. El ensordecedor ruido, proveniente del nevado, solo los confundía. Luego de 4 minutos desde el primer desprendimiento de hielo, la avalancha que sobrepasó el cerro Aira estaba sobre Yungay. Gigantesca ola de barro y piedras de 20 metros de altura la había sepultado en segundos. Sentí el chicoteo del lodo, de las piedras, pero al no cubrirme, nuevamente elevé mi mirada hacia atrás y pude ver que la ciudad quedaba completamente destruida, con unas peñas enormes que rodaban y el grito desesperado de mucha gente que quedaba en el lodo flotando. En verdad, todos pensamos que era el fin del mundo. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está Yungay? El ingeniero Mateo Casaverde y el geofísico Paslet, quienes se encontraban cerca del cementerio construido sobre una huaca pre-inca, pudieron trepar las terrazas del Camposanto y resguardarse. Ahí lograron salvarse 92 personas. En el Estadio Fernández, donde estuvo instalado el Circo Berolina, lograron sobrevivir alrededor de 300 personas, la mayoría niños, quienes quedaron huérfanos. La masa gigantesca de lodo seguía su paso hasta el río Santa, arrastrando rocas gigantes, viviendas destruidas, animales y cadáveres. Yungay y sus habitantes desaparecieron para siempre.
todos los vecinos nos agrupamos en un patio que estaba descubierto de uno de los vecinos, que era más grande, y nos organizamos de alguna forma para poder recibir la noche. Así que sacamos cada uno lo que pudo entre frazadas y cosas que podían cubrirnos. Mi padre tenía un fundo en Recuay y ese día trajimos parte de la cosecha y en casa teníamos un depósito. Así que sacamos del depósito algo de papa, buscamos ollas grandes, en fin, hicimos una fogata y hervimos las papas, ¿no? Y compartimos esa noche. Algunos sacaron queso y algunas cosas y pasamos esa noche. Pero en ese tiempo de pasar la noche se presentaron nuevos movimientos con bastante intensidad que se sentían el derrumbe de algunas casas que habían quedado en pie. El panorama inicial en el callejón de Huaylas era desolador. Toda la ciudad de Huaraz estaba destruida. Lo único que alumbraba las calles eran los últimos rayos del sol de la tarde y las fogatas que se hicieron. Todavía se escuchaban los gritos de auxilio de la gente atrapada bajo los escombros. En Yungay se diseñaba otra historia. La noche cayó inmediatamente acompañada de un silencio que atravesaba todo lo que quedaba de una ciudad sepultada. Los niños, refugiados en el circo Berolina, esperaban junto con los adultos a que el lodo pudiera secarse. La imagen mostraba a los 92 sobrevivientes envueltos en el frío glacial de la noche, en medio del cementerio que los acogía, sentados bajo el Cristo que fue construido por el pueblo en gratitud por haberlos salvado del aluvión de 1962 que sepultó Rangairka. La catástrofe dejó a miles de personas a la deriva, psicológica, emocional, espiritual e incluso cognitivamente, y sin posesiones materiales, destruyendo el entorno más cercano, su mundo familiar. Las réplicas continuaron toda la tarde e incluso toda la noche. Entre varios niños nos juntamos, recuerdo, y subimos hacia lo alto del Cerro Atma hasta que nos alcanzó la noche. Ahí pasamos hasta el día siguiente entre llantos y oraciones. Al día siguiente bajamos de inmediato con la esperanza de encontrar con vida a nuestra familia. Algunos con suerte. Recuerdo padres que se encontraban con sus hijos, hermanos, primos. Qué felicidad ver a todos ellos. Pero algunos otros, como en mi caso, pregunté a muchos sobre mi madre, mi padre, mi familia, y lamentablemente no encontré a ninguno de ellos. Fuera de las zonas afectadas por el sismo con la mortalidad respectiva y los daños de vivienda, tenemos también que lamentar la tragedia en la zona de Ranrajirka y la ciudad de Yungay, donde un desprendimiento enorme del glaciar Huascarán produjo la muerte de más de 20.000 personas. El desprendimiento se ha estimado, a grosso modo, en más o menos 30 millones de toneladas de hielo, lodo, piedras que bajaron del Huascarán. Hay una franja ahora de más o menos 800 metros de ancho por 1,5 kilómetros de largo que se desprendió del Huascarán y que bajó alcanzando velocidades que exceden 400 kilómetros por hora. Esta velocidad solo es concebible que
pudiese haber alcanzado este alud de piedras y de lodo y de hielo, en base a que al bajar este aluvión formó una especie de colchón de aire sobre el cual se deslizó, muy parecido a las embarcaciones que utilizan este principio para viajar sobre el agua. El 1 de junio se informaba al mundo de la tragedia en el Callejón de Huaylas. El presidente de turno, el general Juan Velasco Alvarado, junto al Comité de Emergencia Nacional, habían llegado a Chimbote para inspeccionar el lugar del epicentro en el buque Coronel Bolognesi de la Marina de Guerra, quienes habían partido a medianoche desde Lima. Las ciudades costeras de Chimbote y Casma habían sufrido mucho daño. Con los hospitales destruidos, la morgue local había colapsado y se podían ver los cuerpos inertes de más de 300 personas, regados por los jardines y parques. El sur de Chimbote fue el lado más afectado, sobre todo los alrededores del Cerro San Pedro. La Cruz Roja Peruana estimaba 2.000 personas fallecidas, todas sepultadas, mientras que en Huaraz cerca de 10.000 personas habían fallecido. En Yungay aún permanecía blanda la masa de lodo que había sepultado a la ciudad. Todavía se podía observar la cabeza de 4 palmeras ubicadas en lo que hasta hace un día había sido la plaza de armas. El terremoto también silenció otras ciudades ancachinas, como Carhuaz y Caraz, muy cercanas a Yungay. Y un poco más lejos también, Arrecuay y Huari. Al sur de la región, destruyó gran parte también de Ocros, Cajacay y Mancos, y azotó las zonas costeñas de Guarmey y Casma. Los aviones de reconocimiento aerofotográfico de la Fuerza Aérea del Perú sobrevolaron el Callejón de Huaylas e identificaron que una capa de polvo de 18.000 pies de altura cubría los pueblos. Envuelto en denso polvo y rota la comunicación con el resto del país, en el instante del colapso, el aislamiento del callejón fue total. Era un escenario catastrófico. Para el día siguiente, un grupo de 40 paracaidistas descendieron sobre Huaraz y Caraz, con el fin de ayudar a los damnificados. Asimismo, se iniciaba la ardua tarea de habilitar provisionalmente el campo de aterrizaje de Anta, para crear el puente aéreo que permitía el acceso al Callejón de Huaylas. El periodista del diario El Comercio, Javier Azcue, es el primero en llegar a Yungay, junto a su colega el fotógrafo José Michilot, quien toma una instantánea a una mujer arrodillada, fotografía que daría la vuelta al mundo. Los heridos en Chimbote son trasladados a Lima, junto al presidente y su comitiva, trayendo a bordo 187 heridos, los cuales fueron trasladados de urgencia a los hospitales de Lima. El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Mayor General FAP Rolando Caro Constantini, confirmó al país lo que se temía: Yungay había desaparecido. Por su parte, los hinchis, pertenecientes a la 48 Comandancia de la Guardia Civil, descendían sobre Yungay para llevar los primeros auxilios a los sobrevivientes de la devastada zona. Mientras tanto, en México, la selección peruana de fútbol había obtenido un triunfo frente a Bulgaria por 3-2, dando una alegría espontánea al pueblo peruano en medio de la tragedia. El joven equipo peruano ha sido sacudido con las trágicas nuevas de que el país ha sufrido el peor terremoto de su historia. Los jugadores quisieron regresar, pero su gobierno les pidió que jugaran para tratar de elevar la moral de su patria azotada por la desgracia. ...72 horas después del sismo, recién se pudo romper el aislamiento de la zona. Una vez conocida su dimensión, el terremoto se catalogó como uno de los más grandes desastres naturales del mundo, y todos los países hicieron sentir su pesar ante los medios, empezando a enviar ayuda. La Organización de las Naciones Unidas declaró este suceso como una tragedia universal, y que responder solidariamente era la responsabilidad del mundo. Tras este comunicado, la ayuda humanitaria internacional empezó a llegar.
A través de la Junta de Asistencia Nacional, presidida por la primera dama, Consuelo González, se canalizó la ayuda proveniente del apoyo social y extranjero. Era frecuente observar sobre los cielos de las ciudades afectadas a muchos paracaidistas planeando con cautela y llevando auxilio médico o alimentos a los damnificados. El primer país en prestar ayuda fue la URSS, quien mandó personal médico, rescatistas, medicinas, hospitales de campaña, aeronaves, etc. Mucha de la ayuda prestada consistió en una infraestructura prefabricada para asistir a los damnificados, tanto en viviendas como en hospitales y escuelas. Dados los distintos orígenes de estas fábricas, en todo el callejón de Huaylas coincidieron distintas arquitecturas de vivienda provisionales, propias de cada país donante. Las primeras ayudas llegaron desde la Unión Soviética con 100 casas prefabricadas, del Reino Unido con 4 escuelas, de Chile con 125 viviendas y 6 hospitales rurales, de Cuba 6 hospitales rurales, de Alemania Federal 250 iglús, entre otros proyectos de financiación de este tipo de moradas con recursos de Bélgica, Holanda, Canadá y otros países. Destacaron también los esfuerzos de las naciones como Estados Unidos, Japón, Argentina, España, Francia, Suecia, Suiza, entre otros, junto a instituciones como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la UNESCO, Caritas Internationalis, etc. Así también, la visita del ministro de Salud de Cuba, siguiendo con Patricia Nixon, esposa del presidente de los Estados Unidos en ese entonces, viajó hasta la zona afectada y sobrevoló Rangairca, Yungay, Caraz y otros centros poblados del callejón de Huaylas. La prensa mundial también ayudó a difundir la catástrofe que había ocurrido en Perú, compartiendo el dolor y las desgracias de los damnificados y mostrando toda la solidaridad con el pueblo peruano. Las diversas crónicas fueron las encargadas de recrear las imágenes exactas de lo que estaba ocurriendo. Con el transcurso de los días, estas noticias revelaban gradualmente la enorme dimensión del terremoto y la avalancha. Así, con la creación del CRIRSA, el Estado peruano organizó un plan de reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas, el mismo que comprendió una política en el sector vivienda, tanto de obras públicas e infraestructura, como de planificación urbana y rural, buscando un desarrollo sostenible. Sin embargo, el gobierno militar revolucionario declaró una moratoria en toda transacción sobre propiedades de tierra en las ciudades del callejón, por lo que nadie podía comprar o vender u ocupar su propio terreno. CRIRSA, el organismo que crearon ellos, los militares, se llamó la Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada, pomposamente. No accionaba nada. Lo único que hizo fue expropiar Huaraz, hacer la limpieza de la ciudad y quitarnos lo que era nuestra propiedad, que para nosotros fue realmente muy doloroso porque a nosotros nos dieron por los lotes unos bonos a cobrar en 5, 10 y 15 o 20 años. Y cuando nosotros quisimos
con esos bonos comprar nuestros terrenos, porque el gobierno, como nos expropió, nos vendía nuestras casas y terrenos. No aceptaban, querían dinero contante y sonante, diciendo los bonos lo compran en 5 años. Eso era para que no nos paguen con eso. ¿Y quién tenía esa plata? Nadie tenía ese dinero. De manera que el antiguo guaracino se sintió tan apretado que no pudo volver a la ciudad. Pero la labor reconstructiva más prolongada fue la hecha por los gobiernos extranjeros de Estados Unidos, Alemania Federal y Suecia. Se contó con el apoyo de la Unidad Técnica Sueca en las tareas de la reconstrucción de asentamientos urbanos en Recuay. Por su parte, con una activa colaboración de la primera dama de los Estados Unidos, señora Pat Nixon, se procedió al traslado de un equipo técnico para la reconstrucción en material noble de la ciudad de Huaraz. Finalmente, un equipo de la Cooperación Técnica Alemana se estableció en la región para trabajos en conjunto con el Estado y la Iglesia Católica. Los esfuerzos del mundo por recuperar la ciudad de los escombros daban sus primeros frutos ante la mirada de todos. Los sobrevivientes, quienes habían dejado una vida que había sido sepultada con esa masa fría, todavía impregnada en sus zapatos, tuvieron que seguir. Algunos migraron a otros países, los más pequeños quedaron huérfanos y otros con mayor suerte fueron adoptados. Esta tragedia significa para el Perú una herida que todavía sangra en el recuerdo de quienes la padecieron de cerca. Fueron segundos que cambiaron para siempre la vida de estas personas, añadiendo a su historia personal un capítulo lleno de tragedia y dolor. Huascarán traicionero, has luchado tú, mi pueblo, a un pueblo chiquitito, a un pueblo y bonito. Ya no llores,